embargo, amigos, es importante conocer qué hay detrás de estas manifestaciones y aún más, quiénes están detrás de estas manifestaciones. Por ejemplo, los frentes de defensa. Recordemos que hace unos días cayó en la casa del maestro, nada más ni nada menos que Rocío Leandro, conocida como la Camarada Cusi, quien estuvo purgando condena por ser parte del grupo terrorista Sendero Luminoso. Hay un trabajo de investigación muy importante que ha realizado Perú 21. Estamos aquí precisamente con Óscar Quispe de la Unidad de Investigación de este diario nacional. Óscar, bienvenido a RPP, buenas noches. Jorge, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el público de Perú 21. ¿Qué sabemos de los frentes de defensa? Porque estas no son organizaciones que nacen de manera espontánea, al azar. Si mencionamos nada más el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Ayacucho, hay que mencionar con claridad que esta organización fue fundada por Abimael Guzmán y él mismo lo dice en su libro escrito en la cárcel. En Memorias desde Némesis de Abimael Guzmán, publicado en el 2014 desde la cárcel, él cuenta cómo se dio origen al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, ahora conocido como FREDEPA, ¿verdad? Porque ahora Rocío Leandro, desde el 2020, ella es parte de la dirigencia de esta organización. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay que diferenciar claramente cuál es la agenda de estos frentes de defensa y con quiénes armaron esta agenda. Nosotros lo que hemos podido investigar es que en el 2018 se desarrolló una primera Asamblea Nacional en donde se agruparon los distintos frentes de defensa que están por todo el Perú. ¿Quién presidía la mesa de honor? El señor Pedro Castillo. Estaba Pedro Castillo ahí, claro, el expresidente, en ese tiempo candidato todavía. ¿O todavía no era candidato? Todavía no era candidato. Hablamos de 2018. 2018. Correcto. Él un año antes, Pedro Castillo, había sido el presidente del Comité de Lucha del CONARE Movadef. Recordemos esta huelga nacional de maestros que duró muchas semanas. Pedro Castillo ahí se separa del SUTEP y forma precisamente esta organización vinculada a Movadef. Esta organización de fachada, ¿no?, que quiso formalizar la inscripción de Sendero Luminoso en la práctica. A ver, aquí para dejar bien claros los puntos. En la organización de Pedro Castillo, o el CONARE, siempre ha buscado infiltrar al SUTEC de Patria Roja. El CONARE de Sendero Luminoso siempre buscó, históricamente, eso lo dice la bibliografía, eso no lo decimos nosotros, históricamente Sendero Luminoso siempre quiso infiltrar el SUTEC de Patria Roja. ¿Por qué? Porque Sendero claramente quería controlar la educación pública en el Perú. En el 2003 se constituye el CONARE, que es este grupo de profesores que pertenecían a Sendero Luminoso y que en esa época ya venían cumpliendo sus condenas, fueron excarcelados, pero seguían el pensamiento Gonzalo. Pedro Castillo se hace presidente de este comité de lucha en el 2017. Hubo toda esta huelga, fue denunciado en el Congreso de la República también, recordemos, por el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, y en el 2018 se funda otro grupo, Pedro Castillo funda la FENATE. En ese contexto es que se juntan los frentes de defensa y las organizaciones sociales, como ellos le llaman. ¿Cuál es el primer punto de agenda que ellos discuten para los años que iban a venir? Es el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Lo que están pidiendo ahora precisamente estas movilizaciones, especialmente en el sur del país. Especialmente en el sur del país. Y ellos ¿cómo buscan lograr este objetivo? Ellos hablan de politizar al pueblo, ideologizar al pueblo. Y lo que buscan finalmente es que, cuando Pedro Castillo logra la presidencia, ellos hacen una segunda asamblea con Rocío Leandro claramente a la cabeza del Frente de Defensa de Ayacucho. Y ahorita vamos a hablar cuál es el papel del FREDEPA. Ellos hacen una segunda asamblea y toman la decisión de apoyar a Pedro Castillo porque ellos dicen, Pedro Castillo en su campaña electoral ha ganado con esta promesa de campaña, la nueva Constitución a través de una asamblea constituyente. Cuando Pedro Castillo da el golpe de Estado, se les pincha el globo a estas organizaciones. Sin embargo, ellos ya tenían una agenda planteada que venían trabajando desde el 2018. Y es por eso que ahora vemos que mucha de esta violencia es asusada por personas que han pertenecido a Sendero Luminoso o que ahora forman parte del Movadef. Y aquí claramente hay que
diferenciar o separar la paja del trigo. Claro, ¿no? claro, ¿Por por qué? supuesto. Porque hay protestas, hay luchas legítimas, hay pedidos Y legítimos lo de hemos la dicho, aquí en población. el RPP hay demandas postergadas muchísimos años que tienen que ser escuchadas también por el Ejecutivo y también, Oscar, por las autoridades locales y regionales que acaban de iniciar su gestión. Claro que no sí. se pueden hacer tampoco de oídos sordos ni hacerse los ciegos. No todo lo debe resolver el gobierno central. Exacto. Para eso tenemos municipalidades distritales, municipalidades provinciales, gobernadores. ¿Por qué la gente no le reclama directamente a la autoridad que elige en su distrito? Pero bueno, esas Tema de otro demandas análisis. es otro análisis. Pero Claro, ok, muy bien. estos grupos son infiltrados por personas que pertenecen a Sendero Luminoso. Los que asusan la violencia no son los manifestantes que están protestando alrededor de la plaza de armas o toman una calle. Son, en este contexto que hemos visto desde diciembre del año pasado, son las personas que se atreven a tomar un aeropuerto. ¿Cuál es el significado de tomar un aeropuerto? Claramente un aeropuerto es considerado un activo crítico nacional. Así es. El Estado no puede permitir que un activo crítico nacional que es esencial para el funcionamiento del Estado, para el funcionamiento del país, sea tomado, sea paralizado. Habría que explicar qué es un activo crítico nacional para que nuestros televidentes lo entiendan mejor. Es un punto estratégico, ¿verdad?, que sirve definitivamente para que la situación en un país pueda desarrollarse con toda normalidad. Claro, en este caso el pocas transporte palabras. de personas, Y un aeropuerto, un aeropuerto, por ejemplo. claro. Correcto. Ok, al tomar un aeropuerto, los asusadores, no estamos hablando del pueblo que está en la calle protestando, sino estamos hablando de los asusadores. Ellos saben que van a recibir una respuesta de parte de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, según la Constitución, no pueden permitir que un activo, como el aeropuerto, esté tomado, esté paralizado. Entonces ellos van y las Fuerzas Armadas responden. Y ahí lo que se genera es un enfrentamiento, lamentablemente en muchos casos, o ya lo hemos visto, con muertos, y esos muertos son utilizados políticamente, otra vez, no por el grupo que está protestando en las calles pacíficamente, sino por los asusadores de la violencia. Lo usan y el gobierno lamentablemente no ha sabido responder políticamente. ¿Por qué? Porque el gobierno ahí lo que impone es, ok, mano dura, no nos pueden tomar más aeropuertos, pero no ven que sí puede haber una política distinta. ¿Para qué? Para no darle al Movadef o a los remanentes o a los excarcelados de Sendero Luminoso lo que ellos quieren, más mano dura, para que ellos sigan gritando represión, para que ellos denuncien al gobierno o a las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos. Entonces, hay más mano dura, hay más enfrentamientos y hay más muertos y nunca terminamos con este problema. Ahora, Oscar, de la investigación que ustedes han podido realizar a través de Perú 21, ¿realmente hay infiltrados terroristas? Así te lo pregunto directamente, ¿subversivos terroristas en estas organizaciones? ¿Es así? Rocío Leandro es solo un ejemplo. La camarada Cusi es solo un ejemplo. Ella estuvo presa por terrorismo aproximadamente 10 años. Primero entre el 90 y 92 y luego estuvo hasta el 2004 presa por terrorismo. Por terrorismo. Ok, Rocío Leandro toma la dirección de este FREDEPA, que antes también ha estado en la dirigencia, recordemos, el ex ministro de Trabajo de Pedro Castillo, el señor Iber Maraví. Él también ha sido parte de la dirigencia de este FREDEPA. El FREDEPA es el Frente de Defensa, como tú muy bien decías al inicio, formado por Abimael Guzmán. Y ellos mismos en su bibliografía, en la bibliografía de Sendero y expertos especialistas que han estudiado Sendero Luminoso, ellos refieren que el FREDEPA es el primer frente de defensa organizado que se conoce en el país. Así es, así es. Entonces, con la captura de Abimael Guzmán, los frentes de defensa de Sendero comenzaron a pasar a un segundo plano. Pero aparecen los frentes de defensa de Patria Roja, que no es lo mismo que los frentes de defensa de Sendero. Y aquí la diferencia la explica el mismo cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Él dice que los frentes de defensa de los intereses de los pueblos, que le llaman el FDI de Patria Roja, no tienen nada que ver con su frente de defensa, porque los frentes de defensa de Patria Roja para Abimael defendían a Patria Roja y no defendían al pueblo.
como sí lo hacía, según Abimael, los Frentes de Defensa de Sendero. Claro. Pero no es hasta, bueno, estos Frentes de Defensa de Patria Roja se desarrollaron, pero hasta el 2006 hay lo que se llama y lo que conocemos muchos, que es la Coordinadora Continental Bolivariana. ¿Qué es la Coordinadora Continental Bolivariana? Es una asociación formada en el 2006 por impulso de Hugo Chávez, que en ese momento estaba en la presidencia de Venezuela, Claro, y también por la gente de las FARC de Colombia. Ellos crean este grupo, ¿para qué? Para asociar a todas las agrupaciones en Latinoamérica que estaban levantadas en armas. Y ellos toman este concepto de frentes de defensa para comenzar a organizar a las distintas organizaciones sociales y otra vez desarrollando la idea de Abimael que se había perdido. Otra vez toman las ideas y las propuestas de Abimael Guzmán para cambiar la Constitución y con eso generar el caos en los distintos estados y naciones en donde ellos tienen intereses. Podríamos decir entonces que lo que está ocurriendo en nuestro país, este escenario de violencia, Oscar, de alguna manera había sido ya anticipado, ¿no?, por el mismo líder subversivo, por el mismo líder terrorista, a través de este texto que, se lo hemos contado a nuestros televidentes, lo escribió estando en la cárcel. Sí, esto ya estaba escrito en realidad, porque también existe un plan de reconstrucción del partido que fue incautado por la policía, escrito también desde la cárcel por Abimael Guzmán. Ahí hablan desde el 2000, inicios del 2000, Abimael habla de el cambio de la Constitución. ¿Para qué? Porque ¿qué buscaban ellos? Ellos buscaban que que haya un perdón para todas las personas que estaban condenadas por terrorismo. Que haya lo que le llaman la reconciliación nacional, la famosa reconciliación nacional. Y lo que pedía Abimael era, a través de una nueva constitución, poder llegar a esa reconciliación nacional que a ellos les permita ser excarcelados por terrorismo. Ahí nace, desde la cárcel, nace esta idea del cambio de la Constitución que en estos años ha venido siendo impulsada también por las personas de Sendero Luminoso que salieron de la cárcel. Oscar, ¿y por qué esta idea ha pegado tanto en el sur del país? Hay mucha gente que de repente no comprende lo que podría generar una asamblea constituyente o un cambio de constitución. Sin embargo, defiende esta idea y, como bien lo ha señalado, no estamos hablando de los violentistas aquí, sino de personas que de repente, ¿no?, hasta de buena intención, creen que una nueva constitución o una asamblea constituyente puede mejorar el estilo de vida de los peruanos, cosa que es bastante cuestionable desde ya. Estos personajes de los que estamos hablando se aprovechan de las justas demandas sociales. Vamos, todos sabemos que en nuestro país, desde Piura hasta Tacna, desde Iquitos hasta Hilo, hay serias carencias. Claro. Lamentablemente no han podido ser resueltas por las municipalidades, por los gobiernos regionales que se crearon en el 2000. No han podido ser resueltas. Entonces, en esas necesidades sociales es donde ingresan estos grupos y le dicen, oye, tu problema no lo va a resolver el alcalde, no lo va a resolver el congresista. Tu problema solo va a ser resuelto a través de un cambio de la Constitución. Y si tú te das cuenta, cuando la prensa bueno, mucha gente le ha preguntado a estas personas que están marchando, oye, ¿qué buscas tú con el cambio de la Constitución? Ellos lo que responden es, bueno, que haya más trabajo, bueno, que pongan el agua o el desagüe en nuestros pueblos. Pero no hay un razonamiento más allá de lo que realmente sería y lo que afectaría un cambio de la Constitución. Oscar, porque además, esas demandas ciudadanas tienen que ser resueltas por gobiernos locales, regionales. Poco tienen que ver realmente con una nueva constitución. Esa es la verdad. Una nueva constitución no le va a poner agua y desagüe al pueblo de Suyo. Imagínate, en la frontera con Ecuador, allá en Sullana, en Ayabaca. Claro, claro. Entonces, ellos aprovechan de estas demandas sociales. ¿Y cómo los identificamos rápidamente? Como te explicaba, hay que separar la paja del trigo. Sí. ¿Cómo identificamos a estos violentistas, a los excarcelados de Sendero Luminoso que se infiltran en las protestas? Cuando una protesta legítima y justa se vuelve violenta. Cuando hay un ataque directo a las fuerzas del orden. Porque
Movadef y toda esta gente sabe cuál va a ser la respuesta de las fuerzas del orden. ¿Estamos hablando de una provocación, Oscar? De una provocación, claro está. Porque la protesta, todos los peruanos, según la Constitución, tenemos derecho a manifestarnos. Sí, por supuesto. Y eso no lo puede negar nadie, ningún gobierno, ningún alcalde, ni siquiera la policía. La policía debe acompañar esas protestas. Pero cuando vemos que la violencia escala, ahí, ojo, ¿quién está detrás acá? ¿Quién más ha estado acá? ¿Quién tiró la piedra? Y ahí es donde entra el periodismo de investigación y descubre, ha estado este personaje. Si la protesta todos estos días ha estado tranquila y de un día para otro, ¡bum!, revienta y se vuelve violenta, entonces te das cuenta claramente, comienzas a investigar quiénes infiltraron en ese pueblo o en esa organización que tenía una justa demanda. Hace unos instantes Javier Arévalo, el presidente del Poder Judicial, conversó con RPP y él ha señalado que además de probables infiltrados de la subversión, también está presente, Oscar, por ejemplo, la minería ilegal. Y uno se pregunta también, ¿de dónde han conseguido estos 30 buses que vinieron desde Puno? Y estamos hablando solo de Puno, a 30 buses, hay vehículos como minivan, por ejemplo, que han ido trayendo también a los manifestantes. Aquí hay un gasto, una logística también armada muy importante, ¿no? Podríamos estar hablando de también minería ilegal. ¿Hay algo de eso en el trabajo de investigación que han hecho ustedes? Mira, finalmente las economías ilegales que hay en el país se terminan uniendo con un solo objetivo: seguir trabajando de manera ilegal y que el Estado no llegue y no los fiscalice. En Puno, todos conocemos Sangabán, que es una zona donde la minería ilegal está arrasando el bosque. Ananea y La Rinconada, claramente. Y estas economías ilegales, ¿qué dicen? Ok, si vamos a permitir que el Estado llegue acá, se nos va a caer el negocio. En el Brain hay remanentes de Sendero, pero lo que predomina ahí es el narcotráfico. Sí. Es una economía ilegal. Entonces, otra vez vemos esta simbiosis que le llaman las autoridades narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes se sirven de los senderistas del Brain para que ellos les den seguridad y los narcotraficantes para generar, o con su logística, para poder alimentar y seguir proveyendo de recursos a la lucha de Sendero Luminoso en el Brain, entre comillas, ¿no? Entonces, claro. por eso vemos la relación de estas economías ilegales, y cuando hay algo como, por ejemplo, generar caos o petardear el país, el recurso, los dineros salen claramente de ahí. Si no recuerda cómo Rocío Leandro fue captada en un video repartiendo dinero a mineros ilegales que habían venido del Brain, Claro. para que ellos posteriormente participo también puedan llegar a Ica, donde también vemos claramente siempre paralizaciones y bloqueos, ¿no? Y esto podría también explicar por qué hasta el momento no se conocen líderes de estas organizaciones, ¿no? Ni tampoco demandas específicas. No hemos escuchado, por ejemplo, a una organización que diga, a ver, queremos agua, desagüe para el pueblo o carreteras para tal zona. No, escuchamos demandas de tipo político sin cabecillas, es decir, sin dirigentes. Es que esta protesta se volvió política. Esta protesta se volvió política. No quieren el adelanto de elecciones. A ver, nos hemos puesto a pensar a quién le beneficia que las elecciones se realicen en abril o mayo de este año. Hay solo 2 partidos de izquierda inscritos en este momento, según el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Perú Libre, de Vladimir Cerrón, y Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez. Esos son los 2 únicos. Si alguien de izquierda quiere presentarse en unas elecciones, si se llega a aceptar este adelanto a abril del 2023, solo serían ellos, estos 2 partidos, que representen a la izquierda. Claro, que sería un proceso sin interna, sería un proceso sin prácticamente fiscalización. Y con los mismos jugadores. Exactamente. Con los mismos jugadores. El resultado probablemente es el mismo o uno similar, Oscar. Entonces, si vamos a las elecciones hasta abril del 2024, hay la posibilidad que en el camino, por ejemplo, se inscriba el partido del bloque magisterial, el partido de los profesores que llegaron con Pedro Castillo, porque ellos presentaron sus firmas al Jurado Nacional de Elecciones. Hubo ahí un primer obstáculo para ellos, pero ellos siguen el proceso. Ellos siguen el proceso, y si lo continúan, probablemente sí lleguen a unas elecciones en abril del 2024. Lo mismo, ¿sabes?, pasa con Antauro Humala. Antauro Humala no tiene un partido político en este momento inscrito, pero sí está buscando una inscripción propia. Lo mismo pasa con Verónica Mendoza y Nuevo Perú.
Nuevo Perú no ha podido inscribirse, le faltó firmas, pero ellos Exacto. siguen en el proceso de recolección de firmas y siguen buscando su inscripción. Hay otros partidos como el APRA que también están en este proceso, ¿no? Ahora, Óscar, mucha gente se pregunta, probablemente tengamos allí infiltrados, subversivos, senderistas. ¿Por qué hay tan pocos detenidos? Se ha detenido a Rocío Leandro, a la camarada Cusi, a 6 más en esa misma intervención, pero no conocemos más nombres. ¿Por qué entonces todavía no se detienen a más personas o a más grupos relacionados con los actos violentos? Mira, yo conversaba estas últimas semanas con policías especializados en el tema de terrorismo y ellos reflexionan conmigo y me dicen lo que para ellos es la respuesta a tu pregunta. Muchos fiscales y muchos jueces aún no entienden cuál es el trabajo que hacen los excarcelados de Sendero Luminoso. Para los fiscales y jueces, para hacer una calificación de terrorismo, ellos le piden a la policía, oye, tráeme la dinamita. ¿Cuál es el atentado que han cometido? Pero ellos no terminan de entender cómo Sendero Luminoso dejó las armas para seguir con sus mismas propuestas, pero ya desde el lado político. Sin embargo, sus fines son los mismos. Mira, en el 2011, ¿qué pasó con el Movadef? ¿Por qué no se inscribió? ¿O por qué el Jurado Nacional de Elecciones le dijo, tú no te puedes inscribir como partido político? Porque en su ideario, el Movadef llevaba que ellos seguían el pensamiento Gonzalo. Así es, claro. El pensamiento Gonzalo. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones prendió las alarmas y dijo, oye, tú no te puedes inscribir porque tu ideología, tu pensamiento va en contra del orden democrático de nuestro país. Y entonces los fiscales no terminan de entender que estos grupos siguen en su lucha, no armada ya, pero siguen en su lucha, siguen profesando el pensamiento Gonzalo, y es por eso que no les aceptan muchas veces los pedidos que hace la policía para detener a tal persona, a tal persona. Claro. Con la camarada Cusi sí han tenido que aceptar el pedido de la policía y el Poder Judicial ha tenido que autorizar la detención porque esta investigación viene desde julio de 2021. De 2021. Así es, claro. Y hay interceptaciones telefónicas. Hay videos que a ella la ponen en un escenario de coordinaciones para actividades ilícitas y de carácter terrorista. Por eso es que se detiene a la señora. Finalmente, Óscar, en los 80 se minimizó el impacto que podía tener un grupo como Sendero Luminoso en temas de terrorismo y de subversión. Algunas autoridades y quienes tenemos algo de memoria y hemos leído la historia, los consideraron incluso solamente avijeos. ¿Estamos minimizando en este sentido, estamos cometiendo ese mismo error, minimizando lo que puede suceder más adelante con estos grupos violentistas, Óscar? Esperemos que no, pero a mí me llama la atención una sentencia del Tribunal Constitucional que le ha dado luz verde, carta libre a las personas que cumplieron condena por terrorismo y que han sido rehabilitadas, eso dice la sentencia, para que puedan postular a cargos públicos o ser parte del Estado. El Tribunal Constitucional, como dicen los especialistas que nosotros hemos consultado en Perú 21, se ha pegado mucho a la norma, se ha pegado mucho a la letra, pero ha dejado de lado la realidad del país. Claro. ¿Qué significa un terrorista rehabilitado? ¿Dónde tú puedes encontrar un terrorista rehabilitado? ¿O quién define que un terrorista ha sido rehabilitado? Una persona que purgó condena por terrorismo, ¿quién lo define? Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que estas personas tienen derecho a ser parte de la vida política del país. Pero entonces, ¿la camarada Cusi puede postular? Claro, en la práctica podría hacerlo. En la práctica, por increíble que eso parezca, Óscar. Entonces, ¿sí? El Tribunal Constitucional ahí, creo yo, es mi opinión, su sentencia, si bien puede estar pegada a la ley, a la norma, está lejos de la realidad de nuestro país. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Todo Se Sabe. Óscar Quispe, periodista de investigación de Perú 21.